¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un nuevo video en el cual les voy a mostrar cómo incorporar diferentes dispositivos USB a su tablet o smartphone. Pero antes de continuar con el video, te sugiero que te suscribas, que dejes tu comentario y que compartas este video con familiares, amigos y en tus redes sociales. Bien, para empezar lo que vamos a utilizar es un dispositivo Android. En este caso yo tengo esta tablet que trae un Android 4.4.2 y lo vamos a verificar. Esto con el objetivo de verificar qué versiones son compatibles. En este caso es el dispositivo más antiguo o la versión de Android más antigua que tengo, y con él pues yo pretendo verificar si es compatible con estas tecnologías. Tengo que es la versión 4.4.2, espero que se pueda apreciar en pantalla, y con esta versión podemos utilizar este tipo de tecnología o adaptar diferentes periféricos para poder darle más funcionalidad a nuestros dispositivos inteligentes. Bien, esto sería una parte. Algo más que ocuparemos o que vamos a utilizar durante este video es este adaptador. Es un adaptador OTG. Este adaptador nos va a permitir realizar la conexión de los dispositivos o periféricos que querramos incorporar a nuestros dispositivos inteligentes. Lo único que hace es convertir la entrada de nuestro teléfono celular a un puerto USB común. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso yo quiero incorporar un mouse inalámbrico y un teclado inalámbrico. Esta es la solución más sencilla. ¿Y cómo se haría? Estos dos dispositivos vienen acompañados desde la compra con un pequeño receptor inalámbrico, que es el que realiza la comunicación de estos dos con algún dispositivo. En este caso podría ser una PC o algún otro dispositivo. En este caso utilizaremos la tablet. Esta solución es muy útil en el caso de que tú tengas que realizar labores escolares y que tu computadora ha fallado. Pues de esta manera tú puedes resolver el problema, porque con las aplicaciones adecuadas pues puedes utilizar editores de texto y otras herramientas que te pueden ayudar a poder completar tus labores, incluso investigación, exploradores y todo, de una manera más fácil que usar la pantalla táctil, por ejemplo en el caso de poder crear documentos. Pero sin entrar tan a fondo en ese tema, vamos con lo que necesitamos hacer, que es conectar estos dos a la tablet. Lo primero que vamos a hacer es tomar el receptor inalámbrico e insertarlo en el dispositivo que es el adaptador OTG. En la tablet lo que vamos a hacer es insertarlo en el puerto USB. Voy a identificar mi puerto, aquí lo tengo, pues aquí lo voy a insertar. Y sin problema, en este momento ya mi tablet debe de estar reconociendo los movimientos que hace el mouse. Lo estoy haciendo de una manera lenta para que alcancen a percibir el movimiento del cursor en la pantalla de la tablet. Para que esto quede comprobado, vamos a realizar una búsqueda. Con el mouse voy a hacer un clic sobre el icono de YouTube y entra automáticamente al portal de videos. Otra vez lo que voy a hacer, ir a donde está el icono de búsqueda y voy a buscar por ejemplo Google y voy a escribir con el teclado. Como puedes ver, se empiezan a escribir todas las letras que yo voy digitando en el teclado, y voy a escribir y voy a seleccionar esta con el mouse. Si yo quisiera buscar por ejemplo algún video diferente, hago aquí clic en la lupa de nuevo. Ahí me equivoqué, es la falta de práctica con estos dispositivos, pero la solución es buena. Voy a buscar mi canal Eurecas y un enter, y como ves redirige al acceso directo de mi canal en YouTube. Esta sería la solución más sencilla que puedes tener. ¿Por qué? Porque no
tienes cables, no tienes nada que te estorbe y es una solución muy práctica para poder darle más funcionalidad a tus dispositivos inteligentes. Pero ¿qué pasaría si tú no tienes mouse y teclado inalámbricos? Pues también vamos a explicar esa parte, pero utilizaremos otros dispositivos más. Solo dos. Voy a retirar el receptor inalámbrico y voy a retirar mi mouse y mi teclado inalámbrico. Y solamente nos quedaremos con el adaptador OTG. Para esto y adaptar dispositivos con cable o alámbricos, necesitamos uno de estos que son multipuertos USB o un USB, el cual vamos a conectar en el puerto que tiene conectado el adaptador OTG. En este caso sería de esta manera. Pero como podemos ver, el adaptador de puertos USB queda, pues desde mi punto de vista es inseguro, ya que con el peso puede dañarte el puerto de tu smartphone o tablet, o en algún caso con algún descuido se podría golpear y dañarte tanto el receptor, el adaptador, y en el caso más grave pues tu tablet o smartphone. Entonces eso no lo queremos y vamos a hacerlo de una manera un poco más segura. Yo voy a utilizar una extensión USB, que es este cable. Este cable tiene las puntas diferentes. Uno es un puerto USB común o un plug USB común, y el puerto o lo que sería un USB hembra. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos en el OTG de esta manera, y en este extremo vamos a conectar el adaptador de puertos USB. En el momento que realizamos esta conexión, vamos a observar que se encienden los LEDs. ¿Qué significa? Que ahora ya está activado y podemos hacer uso de todos los puertos USB que tiene este adaptador. Ahí lo tenemos. A este adaptador de puertos USB vamos a conectar un mouse alámbrico como este que tengo yo aquí. Lo voy a conectar. Y voy a verificar que se pueda mover mi mouse. Como puedes ver, también lo estoy haciendo de manera lenta para que puedas observar el movimiento que estoy realizando con el mouse. Se refleja en la pantalla. De la misma manera vamos a conectar un teclado alámbrico, que ya lo tengo también aquí preparado para mostrártelo, que es este, y lo voy a conectar en cualquier puerto libre que tenga yo. Y listo, aquí ya lo tengo conectado. Espero, voy a subirlo un poquito para que alcances a apreciar el teclado también. Voy a mover la tablet un poco. Aquí está el adaptador con los dos puertos. Y como podemos verificar que está conectado, muy sencillo. Si fijas, presiono la tecla de mayúsculas, caps, y se enciende y se apaga este LED. Con esto les compruebo que está conectado a mi tablet. Muy fácil, aquí lo tenemos. Este es el cable y lo tengo conectado al puerto USB del adaptador. Bien, una vez que hemos realizado esta comprobación, vamos a escribir algo de la misma manera como lo hicimos con el teclado inalámbrico. Si se fijan, pues ahí funcionan las teclas, y voy a escribir cualquier cosa. Todas las letras que voy digitando se van escribiendo. Creo que no se está viendo. Todas las teclas que voy digitando se van escribiendo en la pantalla de mi tablet. De la misma manera, cuando realizamos la búsqueda se van filtrando, y con el
mouse alámbrico voy realizando estas funciones también. Bien, también podemos hacerlo de otra manera para evitar que nuestra batería se desgaste rápidamente. Podemos utilizar otro recurso con lo mismo que tenemos, sería con el teclado alámbrico, pero podemos usar también un mouse inalámbrico, y no es el del combo, sino uno independiente. En este caso tengo este. Solamente sería también cuestión de insertar el receptor, y en este caso yo usaré este mouse. Voy a también a conectarlo y a encenderlo, y como puedes observar en pantalla también puedo realizar las funciones, y estamos haciendo una mezcla combinada de un dispositivo alámbrico con un inalámbrico. Hicimos el de los dos inalámbricos y el del combo, que solamente dependía de su receptor. Como puedes ver, pues así quedaría esta solución. Puedes utilizar esto con muchas funcionalidades, desde el punto de vista de entretenimiento o escolar. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete, deja tu comentario, no dejes de compartir este video, y hasta la próxima.